Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica, ya estamos en el último segmento. El programa Agenda Económica, sus presentadores, sus productores, no acostumbran nunca a contestarle a ningún economista, a ningún expositor, a ningún columnista de periódico, y mucho menos si son amigos de este programa. Cuando decimos amigos es porque vienen con mucha frecuencia a exponer sus conceptos. Yo creo que la libre expresión, una de las cosas que manda es el respeto precisamente del concepto ajeno. Cada quien tiene derecho a pensar como es. Sin embargo, yo voy a romper un poco esa regla que tenemos y voy a contradecir un poquito o a contestarle un poco a nuestro gran amigo de este programa, el economista Ernesto Selman, que es vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Ernesto Selman, como decíamos, un amigo, ha venido innumerables veces y deberá seguir viniendo porque este programa está a su disposición y él lo sabe. Pero cuando él dice, según este artículo que sale en el periódico Hoy de hoy, no es un artículo, una opinión, o sea, una noticia. Hay una entrevista prácticamente firmada por Ubaldo Guzmán Molina como periodista, donde él dice que economista opina que el Producto Interno Bruto se encuentra sobrevalorado. Yo recuerdo que un presentador de televisión me hizo una pregunta parecida en la pausa de su programa. Me dijo que si yo entendía que el Producto Interno Bruto estaba sobrevalorado o subvaluado. Y yo le dije que estaba subvaluado. Y él me dijo incluso que si era posible manipular el Producto Interno Bruto. Digo, sí, es posible manipularlo, pero no se está manipulando en estos momentos. El Banco Central no se le hace posible. Lo puede manipular cualquiera, pero el Banco Central, las cifras que da no son manipulables. Pueden no ser exactas en algunos porcentajes mínimos. Error, margen de error, por decimos 3% tal vez. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto, en este país sobre todo, hay que contabilizar en cierta forma la economía informal misma. Porque la economía informal no te da capacidad para tener ingresos fiscales, pero eso no significa que tú no tienes capacidad para, en cierta manera, cuantificarla. El Producto Interno Bruto se cuantifica de una manera diferente porque se cuantifica por sector, como critica precisamente u observa precisamente Ernesto Selman. Ernesto Selman dice que es posible que el Producto Interno Bruto esté subvaluado en un 36%. O sobrevalorado un 36%. Eso significa que es posible que si nosotros tenemos un Producto Interno Bruto de 60.000 millones de dólares, él asume que puede ser que sea de 40.000 millones de dólares nada más. Si es así, entonces la presión tributaria no es 12.5%. Es un 19%, que es precisamente la exposición del señor presidente de la República, que para este país tener un desarrollo sostenible en el tiempo no debe bajar su presión tributaria en un 19%. Y decía por qué. Decía porque el gasto de inversión de un país para mantenerse en un desarrollo tiene que estar por el 7% del Producto Interno Bruto. Es una exposición que hizo el señor presidente con mucho tino. Entonces él asocia este error o esta manera de medir el Producto Interno Bruto del Banco Central, diciendo que cogiendo una ecuación diferente, habría que tomarlo de acuerdo al consumo de energía, pero medido por la cantidad de barriles de petróleo que importa. Yo entiendo que él no tomó en cuenta que eso se puede hacer tal vez en países industrializados, donde precisamente el consumo de esa energía medido en barriles se hace mucho más, incide más, porque un país industrializado, lógicamente, en el proceso de producción de riqueza, tiene una gran incidencia. Pero esto es una economía de servicio. Y de hecho señala diciendo que desde el 2002 hacia acá, los aumentos del consumo de energía medido en barriles no ha sido tantísimo como para ver un crecimiento del Producto Interno Bruto sostenible en el tiempo, de un 6% promedio.
De hecho, ha habido un aumento de consumo del combustible, pero no me voy a quedar ahí. Yo creo que Ernesto Selman tiene, en cierta manera, un error en su exposición. Ese es mi entender igual, Ernesto. Tú tienes el derecho a hacer la exposición, yo tengo el derecho, en cierta manera, a expresar mi posición de acuerdo a tu posición. No estoy diciendo que tú estás equivocado, estoy diciendo que mi posición, para mí, no está sobrevalorado. Es posible que, al contrario, el Producto Interno Bruto esté subvaluado, porque para medirlo o cuantificarlo a partir de una economía informal de un 60%, no es tan fácil entonces ser tan certero en la valoración del Producto Interno Bruto. Para mí está subvaluado, no está sobrevalorado. Y llevarlo, medirlo bajo una ecuación del consumo de energía con la cantidad de barriles, no da para nosotros. Nosotros tenemos una economía muy de servicio, y eso se hace en países que están un poquito más industrializados, aunque tú pones de ejemplo Latinoamérica y pones de ejemplo Centroamérica. Habría que ver en cuáles países se está midiendo así, pero yo siento que si no es un país industrializado, está mal medido. En la otra parte de tu exposición, donde habla de que el Producto Interno Bruto debería ser una estadística llevada por el nuevo, según la nueva ley que está en proyecto, del nuevo Instituto Nacional de Estadística, y quitársela al Banco Central, eso en su cierta manera es como, yo no sé, o sea, tal vez el término no quisiera usarlo, pero eso es decirle que el Banco Central ha sido un manipulador de las estadísticas. Te hace eco de algunas otras posiciones de otros economistas, y yo lo lamento mucho porque no esperaba que tú te hicieras eco de eso. El Banco Central es imposible que manipule estadísticas, y no es correcto que le quiten las estadísticas al Banco Central, porque no vamos a poner a un Instituto Nacional de Estadística en relación con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Internacional de Desarrollo, con el Banco Mundial. Siempre son los bancos centrales que tienen que dar la cifra. Vamos a poner entonces un Banco Central a depender de un Instituto Nacional de Estadística que no tiene necesariamente toda la preparación, ni la va a tener en muchos años. Yo asumo que deben crearlo el instituto, pero no deben quitarle la capacidad o la función al Banco Central de hacer las estadísticas, aunque la haga también el instituto mientras tanto, y llevar eso como una atomización con el tiempo, hasta que uno entienda que esa institución puede con confianza crear una confianza a nivel mundial de que las estadísticas que genere son correctas. Yo pienso que más que pensar que las estadísticas no sean certeras, vamos a decir así, reales, maquilladas, que sean maquilladas. Pienso que Ernesto Selman, en este caso, lo que está haciendo es siguiendo una corriente. Hay una corriente que quiere sacar las estadísticas del Banco Central. Ernesto Selman fue funcionario del Banco Central por muchos años, en el área de la gerencia, en el área de la gobernación, y conoce bien la forma, la metodología establecida para hacer esta estadística, y él es que menos puede pensar o puede sugerir que las mismas pueden ser maquilladas. Esto traería un debate también con el tema del 4% o de los porcentajes que estamos establecidos conforme al Producto Interno Bruto. ¿Cuánto será el 4% para educación? Sería menos. Claro. Le conviene al gobierno poner un Producto Interno Bruto más bajito. Sí. Lo podemos discutir más adelante, ¿verdad? Sí, claro. No, yo me voy a quedar con este artículo, en cierta manera, para darle un poquito más de profundidad a la semana siguiente, porque ciertamente me preocupa que Ernesto se haya hecho eco de que el Banco Central no debe tener ese tipo de estadísticas. Yo creo todo lo contrario. Pero bueno, ese es su concepto y este es el nuestro. Nos vemos en un próximo programa. Mañana. Gracias por su atención. Si mañana tenemos un programita bien agradable, no tiene nada que ver necesariamente con la economía, pero sí con la educación, porque vamos a hablar sobre la inauguración del Instituto de Centro de Excelencia Luis Encarnación Nolasco, Papalén o Profesor Len, dándole en cierta manera, honrando a ese prohombre que tuvo República Dominicana. Nos vemos mañana en un próximo programa.